Se dice que toda relación pedagógica es una relación de violencia simbólica. Es una relación en que hay un sujeto que impone un significado arbitrariamente definido a otro sujeto. La universidad, en ese sentido, es la ficción de un poder que nunca se presenta como poder. Se presenta fundamentalmente como escena académica. Pero la universidad misma es una relación de poder. Lo que se está enseñando es siempre un contenido arbitrariamente definido, ¿no? Se definió en otro lugar por otras personas y con objetivos que muchas veces al sujeto que va a adquirir ese conocimiento le son desconocidos. Y por lo tanto, desde la sociología uno podría responder que esa relación es siempre inevitablemente jerárquica. La jerarquía, en un sentido político, es el dominio de autor, el que es poseedor de la capacidad de producir realidad. Ahora bien, en la universidad hay distintos espacios en que esa jerarquía se vuelve más visible y más invisible, ¿no es cierto? Pero de todas maneras se habla de jerarquía en la relación pedagógica, no de jerarquía en el aprendizaje. Aunque pueda haber aprendizaje hacia el que enseña, aunque pueda haber enseñanza de parte del que aprende, de todas maneras hay un transmisor y un adquiriente y por lo tanto esa relación siempre es de imposición de significado y es inevitablemente jerárquica. Lo que sí uno podría analizar es cuán explícita es esa jerarquía. Entonces, cuando nosotros vemos que en general la educación o cualquier tipo de institución se relaciona a través de la jerarquía, quienes socialmente están mejor aptos para esos cargos generalmente son los hombres. Y es porque quienes están en el círculo principalmente de la educación o quienes han rondado todos los cargos de administración son hombres. Por tanto, no confían en que hayan mujeres incluso que puedan ser rectoras o encargadas de algún departamento. Creo que el mundo académico, a diferencia de lo que mucha gente piensa, sufre de las mismas precariedades humanas que todas las comunidades en realidad. Existen problemas de tráfico de influencias, mucha autoridad, abuso de estudiantes, machismo. Todavía hay muy baja representatividad femenina en el mundo académico. La consecuencia negativa más impactante en la vida de una mujer, de ser mujer, es que tú no puedes optar a modos de vida. Hay modos de vida que están cancelados para ti, per se. Que en primer lugar, el modo de vida de un líder. Cuando yo he visto visualizado el machismo en la universidad, más que nada ha sido en la conformación quizás del cuerpo de autoridades, como en los órganos superiores, porque por lo general está conformado en su mayoría por hombres más que por mujeres. Es cierto que la filosofía ha sido un espacio predominantemente masculino, que ingresar como mujer, ¿no? en ese espacio probablemente sea, lo es exigente porque la historia viene de antes, ¿no? Desde la infancia. Probablemente fuimos, digamos, educadas para el silencio o para la invisibilidad. Son inclinaciones fuertes en nuestra marca identitaria con las que hay que lidiar. Muchas veces nos cuesta disponer nuestra voz
en el reparto, en ese reparto de las voces, ¿no? que constituye el espacio del pensamiento. Como esta educación fue hecha por hombres y para hombres, nosotros seguimos bajo concepciones que lamentablemente en la educación siguen reinando. Concepciones de jerarquización en donde, por ejemplo, sigue siendo más relevante el profesor hombre versus la profesora mujer. No es casualidad que incluso en la educación pública, y yo que esto lo digo con mucha autocrítica, sean principalmente hombres los profesores que enseñan en la educación pública versus las mujeres. Incluso, y yo creo que aún más relevante, pareciera ser que la respuesta de parte de los movimientos sociales o del feminismo liberal muchas veces es, bueno, que las posiciones de poder se igualen entre hombres y mujeres, que ganen las mismas lucas el hombre con la mujer, pero el problema no es ese. El problema es que incluso pudiendo poner mujeres dentro de una jerarquía, no significa a priori grandes transformaciones para el feminismo o para una construcción distinta, por ejemplo, de educación en Chile. Hasta hoy día, el ámbito de las relaciones de poder también se da en el ámbito del género, y eso lamentablemente es una condición estructural de la universidad contemporánea. Porque finalmente la universidad en ese sentido es una reproducción de la sociedad en la cual está inmersa, ¿no? Yo creo que en ese sentido el principal problemática que ahí se enfrenta el feminismo, que logra abarcar todos estos temas y que empieza a avanzar una concepción distinta de la educación en Chile, una educación mucho más democrática, una educación que reconoce y que también no discrimina, como por ejemplo que lo femenino y lo masculino, como también las disidencias sexuales. Para la filosofía en su momento germinal, empezando sobre todo en Aristóteles, el ejercicio del saber, el ejercicio de la ciencia, implicaba por definición una pregunta por lo universal, ¿no? Por lo general. No hay ciencia de lo particular. Y probablemente esa premisa atravesó toda la tradición occidental hasta un momento de resquebrajamiento fundamental que tiene la firma de Nietzsche, ¿no? Nietzsche nos obliga a repensar nuestra relación al saber y ese valor que se le ha asignado a la verdad. Parece haber tenido más peso en el ejercicio del pensamiento la necesidad de aunar, reunir, uniformar, que la de diversificar, digamos, la mirada, los modos de relación al mundo. No habría una verdad trascendente, ni una verdad objetiva, ni una verdad pura, sino que lo que hay son relaciones de poder o relaciones de fuerza que en determinados contextos producen algo así como un sujeto que quiere creer en la verdad. Entonces hay una relación de poder que nosotros siempre académicamente, y ese es el negocio que hacemos, la externalizamos. Los otros viven en relaciones de poder. Y por eso nos necesitan a nosotros para poder pensar cómo viven esas relaciones de poder y cómo pueden resolver los conflictos que nacen de esas relaciones. Cuando uno le habla a este intelectual teórico, burócrata, patriarcal, estadocentrista, cuando uno entiende el sentido del falta calle, es porque el intelectual deja de ser la conciencia representante, la elocuencia de la lucha minoritaria. Yo creo que ya hay conciencia de que las luchas singulares minoritarias no tendrían por qué validarse institucionalmente para existir. O sea, yo no tendría por qué esperar esa validación para que mi lucha sea legítima. Entonces, al momento de que se empieza a cuestionar a estas personas, a estas instituciones, se empiezan a buscar otro tipo como de hacer política, otros modos de hacer política, la política en los territorios, la política en las asambleas, la política que se está haciendo en la calle, en las mismas manifestaciones. Hoy nos toca ser profesores en un mundo que está estallando permanentemente, ¿no? No hay categorías para eso. Y la honestidad es saber que no tenemos categorías para pensar lo que está ocurriendo.
Y sin embargo, tenemos la responsabilidad de pensarlo. Que la verdad es una composición de ficciones, producto de relaciones de poder, es una idea que ya se encuentra en el pensamiento de Nietzsche. Él plantea la genealogía como el arte que desenmascara las fuerzas detrás de nuestros juicios de valor. En Foucault, la relación del sujeto con la verdad no se reflexiona desde un lazo interno al conocimiento mismo, sino que es una vinculación construida a partir de una relación externa. Es un ejercicio de poder. Esta noción cambia el paradigma clásico asociado al término «el poder nunca es». No tiene una definición unívoca, sino que se ejerce. Siempre está en acto. Las relaciones de poder, además, no pueden ser reducidas solo al ámbito económico, como lo planteaba Marx, ni reducidas a las instituciones o al Estado. Hoy día los espacios no son neutros. La palabra no es neutra, el pensamiento no es neutro, la escuela no es neutra. Ningún espacio lo es, la universidad tampoco es, porque claramente tiene una intención. Por lo tanto, esa intención se tiene que politizar, y politizar no es más que debatir. Es que ahí se pongan los conocimientos al servicio de los territorios, de las comunidades, del pueblo. Creo que otro de los elementos del nihilismo, de estas paradojas, es que nos ha enquistado la conciencia de la idea de que el poder es meramente negativo y que lo tienen unos pocos y nosotros, pobres ovejas, que transitamos entre Plaza Itaña y Estación Central, sencillamente la padecemos. Porque aquí también hay que separarse un poco de la idea de que el poder es una cosa asesina, brutal, que está en manos sencillamente de unos fascinerosos. El poder es una relación de sentido. Y en los términos Foucaultianos, el poder también puede ser una práctica de libertad. Entender el poder como relaciones de fuerza implica que no puede haber una toma del poder, porque el poder no es un objeto o una propiedad que podamos localizar. Asimismo, no se podrán considerar las relaciones de poder como fenómenos naturales represivos, sino que el poder es productivo, produce discursos, verdades, saberes y realidades que penetran en una multiplicidad de redes de poder. ¿Por qué buscamos la verdad? Y la búsqueda de la verdad comporta un principio de estabilización. Y entonces la filosofía contemporánea tiene un desafío mayor, que es romper con ese arraigo, ¿no?, al fundamento y preguntarse por la posibilidad de pensar radicalmente la singularidad, pensar la diferencia. Sin duda, el lenguaje de la sociología de la educación suele no gustarle mucho a los pedagogos, ¿no?, a los profesores, porque parece muy crudo decir que hay alguien que tiene el conocimiento y que se lo transmite a otro, ¿no es cierto? En la práctica las relaciones pedagógicas pueden o no funcionar así. Cuando un profesor entra a un aula y dice, ok, vamos a definir en conjunto, democráticamente, con todos los estudiantes, el cómo se evalúa en este curso. Pero esa propia decisión es parte de una invisibilización de la autoridad pedagógica, ¿no es cierto? Porque de todas maneras la decisión de decir vamos a hacerlo así es del profesor, y el profesor podría no hacerlo así. Creo que tenemos que estar abiertos a esta posibilidad cierta de que el conocimiento es entre todos y que no es omnipresente, que no pertenece a este ser endiosado. Al preguntarme por el prestigio y las disputas, ¿no?, de ese prestigio al interior del espacio universitario, me parece que corresponden más bien a un teatro del absurdo, probablemente sintomático de la precarización en la que habitamos. Y solo para hacer un contrapunto, creo que también en la universidad, yo lo he experimentado, hay espacios fuertemente colaborativo, de reconocimiento de que esos espacios se construyen en común. Entender cómo funcionan políticamente o micropolíticamente los grupos sociales, eso es lo que facilitaría que el profe pueda tomar un grupo, ser un ente regulador en las interacciones y luego soltarlo, sin que eso sea problemático.
seguimos bajo lógicas profundamente patriarcales, que son la jerarquía, que son principalmente las relaciones de poder, las relaciones de encubrimiento que se producen en estos espacios y que no ha significado actualmente alguna transformación, por ejemplo, en la educación que sea mucho más radical y mucho más avanzada. Tengo un profesor en mi taller, o tuve, mejor dicho, que sentía presiones de parte de él y que yo sí es que quería manifestar como opiniones en contra de él, diciendo como que no quería evadirlo, cosas así, él reaccionaba mal y calificaba mal o cosas así. Se produce esa idea de que el intelectual tiene algo que decir, que hay casi una cosa doctrinaria de que el intelectual va a usar su posición para decirle a la gente cómo son las cosas realmente, digamos, y no como ellos las ven en las noticias o en los medios en general. Eso, la posición también es muy peligrosa porque se cae en esta especie como de elitismo del saber. Hay ciertos textos, ¿no?, a los que uno no puede entrar ni siquiera siendo un profesional de la filosofía porque no entiende absolutamente nada. ¿Qué podría esperar uno de la gente común y corriente? No entiendo cuál es el sentido, ¿no?, de disponer, ¿no es verdad?, un modo pretendidamente comunicativo, pretender decir algo, ¿no?, sin que sea posible que nadie lo pueda decodificar, ¿no es verdad?, y capturar en su esencia, en su profundidad. El problema con las élites hoy día filosóficas no es que sean élites. Siempre ha habido escuelas filosóficas que manejan argots. No porque no podamos entender algo inmediatamente quiere decir que eso no esté abierto a la comprensión. Del mismo modo en cómo no podemos ser atletas de la noche a la mañana, ¿no? El problema con las élites universitarias, sobre todo contemporáneas en filosofía y en las humanidades, es que son élites en las que el clientelismo y la mediocridad campea a sus anchas en la medida de que no son formas abiertas, sino son formas que tienen que ver con la verificación, con una eficacia. Y eso es lo que me parece más peligroso, más que el hecho de que sean ciertas élites. El trabajo que hacemos los estudiantes en relación a los profesores está atravesado por una noción, ¿no?, como la transferencia, ¿no?, como en el sentido psicoanalítico. Uno de alguna forma ama, admira y se identifica con el docente con el que en general trabaja. Entonces, mientras que el obrero, ¿no?, odia a su patrón, nosotros de un modo distinto amamos a los académicos a los cuales nosotros le entregamos, ¿no?, la plusvalía, le entregamos nuestra sangre. Estoy exagerando metafóricamente, pero me parece importante este gesto, ¿no? Lo que me llamó la atención es que por una parte hay entonces una plusvalía y dos, una relación transferencial que evita lo que hacen los obreros, ¿no?, que yo creo que ahora se esté desempolvando, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los obreros? Se organizan y luchan contra el patrón, ¿no? Acá lo que pasaba era que los estudiantes no se organizaban porque de alguna forma no querían defraudar a su académico, era ir en contra de aquellos docentes que le habían dado la oportunidad de ser alguien en el campo académico. En la universidad en Chile hay académicos que son tratados como maestros y que probablemente hablan lo mismo hace 30 años, ¿no?, y que tienen una especie como de séquito de seguidores, los hay en todas las universidades, ¿no? La maestría a veces es la oportunidad en virtud de la cual un discípulo define su vinculación conveniente con un sujeto referencial. Por lo tanto, una especie de pequeño gesto de contacto con el poder del que sabe, ¿no? Entonces son figuras discutibles, pero que sean discutibles que no son refutables, sino que hay que actualizarlas, ¿no? Yo diría que el gran problema de la transmisión de conocimiento, o más bien el gran problema de la enseñanza en nuestra época, es la pérdida de autoridad de los profesores. No porque el profesor tenga que ser necesariamente una figura de autoridad explícita, ¿no es cierto? No es ese el caso. A nosotros nos gustaría que fuese una relación mucho más horizontal en esta enseñanza, que por una parte pudiese cuestionar esta idea de que todo lo que es producido por el alumno viene gracias al maestro y sin el maestro esto no podría desarrollarse, sino que tal vez como una idea de trabajo complementario,
en donde el estudiante es fruto de un desarrollo colectivo que no solamente es establecido por el maestro, sino por incluso la sociedad, su aprendizaje, sus condiciones materiales, en donde de esa forma el trabajo colectivo pasa a ser mucho más relevante en esta idea de cómo se construye una nueva sociedad en Chile y también en la educación. Hoy día el maestro es básicamente una especie de funcionario de un currículum que debe cumplir con una cadena de obligaciones para poder al mismo tiempo satisfacer una calificación que por esa vía le permite que no lo despidan o que le suban el sueldo. Es decir, la idea misma del maestro como el que conduce un proyecto ha sido sustituido ahora por el que básicamente organiza un programa. El maestro de alguna manera era la posibilidad de pensar la existencia. La pregunta es, ¿quién piensa hoy día la existencia? Los métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo que les imponen una relación de docilidad-utilidad es lo que Foucault llama disciplinas. Ello genera el cambio de sociedades que ejercían poder a través de la amenaza de la fuerza, a sociedades que controlan a través del monitoreo del cuerpo de los individuos. La introducción de la noción de biopolítica en Foucault permite pensar las actuales sociedades de control en las cuales los aparatos normalizantes se extienden más allá de las instituciones. El viejo modelo educativo que había estado al servicio justamente de crear trabajadores obedientes, sumisos y miméticamente adaptables a la máquina, ahora tenían que salir de esa estructura y empezar a jugar en el ciberespacio, en la multiplicidad, en la fragmentación, en la divergencia, en la literalidad. Entonces, efectivamente, el propio neoliberalismo ataca a la escuela, cuestiona justamente su régimen de conocimiento, culpa a la universidad de su torpeza de crear y de alguna manera contemporaneizar lo que está ocurriendo en la sociedad con el desarrollo de la ciencia y la investigación. Si en las sociedades disciplinarias el control estaba regulado por la repetición de lo mismo, en las sociedades de control se exige una adaptación a nuevas circunstancias. Así, en el ámbito académico, el alumno no solo se sabe controlado, sino que se controla o es controlado por un igual. Esto significa un nivel de vigilancia más sutil y una economización del tiempo eficaz, donde el sujeto está de por vida arrojado a la formación continua de competencias capitalizables. Porque antes esperábamos que una fuerza externa actuara coercitivamente sobre nosotros y nos obligara a levantarnos temprano para ir a trabajar. Hoy día ya no nos acostamos por trabajar. Entonces el sistema ha modificado la relación de la producción con el cuerpo. Entonces tú ya no explotas un bien, te explotas a ti mismo para obtener el bien. Pagamos por trabajar. Las cabezas grandes no tienen ni idea de lo que está pasando, no saben nada de que nosotros estamos con problemas a nivel de universidad, en especial nuestro taller, con problemas de salud mental y muchos problemas que el decanato no los ve. Me parece que como en torno a la salud mental hay demasiada carga emocional que un estudiante normalmente sufre y la universidad trata de solucionarlo como si fuera un parche igual. Se ve como una cañería rota que hay que parchar para que siga haciendo circular el agua. Entonces al final estáis formando estudiantes que están súper estresados, que empiezan a tener depresión, que se empiezan como a desertar de las carreras, empiezan a tener un estrés tan grande que es súper natural, está súper naturalizado además escuchar decir que pasaste de largo estudiando, que llevas 3 horas durmiendo, ponte tú, porque estás haciendo un trabajo súper largo, o que vas a echarte este ramo porque prefieres priorizar este otro. Entonces al final, ¿qué es lo que estás aprendiendo? ¿Cachai? No estás aprendiendo nada en realidad, estás como haciendo lo mismo que hiciste en el colegio. Incorporar la materia, memorizarla y aplicarla en la prueba. A la universidad no le importa, y si uno está mal, si uno está pasándolo mal, como no importa tu salud mental. Lo único que quieren es que uno vuelva a funcionar lo más rápido posible a través de sus terapias rápidas para volver a ser funcional. Si bien los dispositivos disciplinarios no han desaparecido, conviven con estrategias y procedimientos de las sociedades de control, que dan paso al sujeto empresarial, que es empresario de sí mismo. Tanto el currículo como las pedagogías imperantes
responden a tal política de empresa, configurando individuos que se autorregulan y autoexplotan. El diagnóstico contemporáneo sobre la universidad es lapidario. Lo sabemos porque experimentamos el malestar de la universidad. Nadie que viva ahí puede decir que está feliz, dichoso por lo que la universidad está haciendo. Pero si nos sostenemos ahí, espero que sea porque entendemos que hay algo que no ha sido completamente asfixiado, ¿no? Y que hay una posibilidad del pensamiento, ¿no? De moverse de esos trazados que le están siendo asignados, digamos.